Dios nos bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas que se conectan a través de esta plataforma. Gracias a Dios por permitirnos un día más de vida y por permitirnos este momento de seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, como lo hemos estado haciendo en Lucas capítulo 9. Mirábamos que Jesús había pronunciado su muerte. Ahora Jesús hace ver a la multitud eh, que debe tomar la cruz de Jesús y seguirlo. En Lucas, el capítulo 9, versículo 23 al 27, Lucas nos hace ver lo que Jesús le dice a la multitud. Y a todos les decía, si alguien quiere venir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Después de que Jesús le ha anunciado sobre su muerte, ahora le dice, bueno, ustedes quieren seguirme, tienen que negarse. Lucas añade la frase cada día al llamado del Señor de tomar la cruz, indicando una renuncia progresiva y continua al egoísmo de una vida centrada en uno mismo. Jesús aquí no está hablando, hermanos, lamentablemente, como algunas personas creen y algunos hermanos creen, que la cruz significa algún problema en la vida de la persona. Algunos creen que si tienen una enfermedad, esa es la cruz que tienen que tomar todos los días. De igual manera, algunos creen que si tienen un hijo problemático, tomador, drogadicto, esa es la cruz que tienen que cargar todos los días. No se está refiriendo Jesús a eso. Nada tiene que ver eso. Aquí Jesús lo que está indicando de tomar la cruz es estar dispuesto a morir por él cada día. Ya la sombra de la cruz se tiende sobre el camino del Señor, pero los discípulos no la ven. Jesús les advierte que si quieren seguir siendo sus discípulos, seguidores del Mesías, tienen que aprender a sacrificarse más, a estar dispuesto a dar su vida por él, al negarse a ellos mismos. No hay puesto alto ni lugares de comodidad y honor, ni riquezas o poder para satisfacer las ambiciones terrenales de los hombres, como puede esperarse de un rey político. Eh, Muchos tal vez pensaban de que Jesús era rey y creían en el Mesías como el David que iba a venir a su reino y cada quien iba a tener puestos de honores. Pues no, eso no es el reino que Jesús viene a implementar, que Jesús viene a establecer, que quiere poner en la mente de sus discípulos. Es todo lo contrario. Lo que él ofrece es cargar la cruz cada día. Una vida de dificultades, persecución y vergüenza en este mundo. Eso es lo que Jesús le está ofreciendo. ¿Quieren ser mis siervos? ¿Quieren ser mis seguidores? Pues van a tener problemas, van a tener dificultades. No es como los reinos donde hay lugares de comodidad o no, riqueza, no. Nada de eso con Jesús. En Romanos 8, versículo 36, dijo el apóstol Pablo, tal como está escrito, por causa suya somos puestos a muerto, perdón, por causa suya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Entonces Pablo hace ver que los cristianos todos los días estaban puestos a morir. Su vida estaba en peligro en cada momento. Era la comparación que hace como las ovejas al matadero. En 1 Corintios 15, versículo 31, el apóstol Pablo les dice a los corintios, les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Fíjese la vida de Pablo. No era de prosperidad, de una vida de estar en un reino, en una mesa. No.
Cada día estaba en peligro de muerte. Según de Corintios 11, Pablo dice, peligros en la ciudad, peligro en el río, peligro en alta mar, donde fuera Pablo estaba en peligro, su vida estaba en peligro y cada cristiano estaba en peligro. Tenemos que hacer morir nuestro yo en nuestra vida para poder seguir a Jesús. Tenemos que estar dispuestos a morir por él y hacer morir el yo, el ego, la arrogancia, la vanagloria. En Lucas 9:24, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Hay un contraste entre salvar la vida, querer salvar la vida, pues va a ser perderla eternamente. Y perder la vida por causa de Cristo es salvarla eternamente. Aquellos discípulos que no estaban dispuestos a morir y que podían salvar su vida al negar a Jesús y dejar el camino, la podían salvar en ese momento, pero se iban a perder eternamente. Pero aquellos que estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo, pues iban a obtener la vida eterna, iban a hallar la vida en aquel momento. Con esta parábola, el Señor quiere afianzar y grabar la verdad en el corazón de sus discípulos. Quiere que ellos entiendan lo que cuesta seguir a Jesús verdaderamente. No es un juego, no es un chiste. Es un inútil esfuerzo por salvar la vida presente, la naturaleza puramente corporal. Con frecuencia uno se arriesga a perder la verdadera vida, el alma, y eso se logra fácil. Fíjese la gente, cómo fácilmente arriesga su vida por algo terrenal. Por ejemplo, mucha gente que quiere ir a Estados Unidos, perdieron su vida. Muchos secuestrados, los mataron, muchos quedaron en el camino, en el desierto, muchos ahogados en el río, perdieron su vida por algo que no valía la pena. Pero lamentablemente las personas no quieren arriesgar su vida por Jesucristo. Y aún muchas veces nosotros como cristianos no queremos arriesgar la vida como por nuestro Señor Jesucristo. Ganamos el placer temporal y perdemos la bendición de toda una eternidad. Eso va a ser lamentable, porque podemos salvar la vida en esta tierra, pero la vamos a perder eternamente. O la perdemos aquí y ganamos eternamente. Por eso el apóstol Pablo hizo morir su yo. En Gálatas 2, versículo 20, Pablo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo hizo morir su yo. Por eso él estaba dispuesto a morir por Cristo. Lo que le restaba de vivir en esta vida, pues ya no lo vivía para él, para satisfacer sus deseos, para hacer lo que él quería, no. Lo vivía para Cristo, entregado a la voluntad de Dios, hacer la obra de Jesús. Por eso su vida ya no era preciosa para él, ya no la consideraba valiosa para él, para su gusto. En Hechos 20:24 dice Pablo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Ya la vida de Pablo no era de él, era de Jesús. Se había entregado a Jesús en cuerpo, alma, y por eso estaba dispuesto a morir. No importa lo que le iba a suceder, él estaba dispuesto. De igual manera nosotros, hermanos, como cristianos, cuando obedecemos al Evangelio, tenemos un compromiso serio con nuestro Señor Jesucristo, donde tenemos que entregar nuestro yo ya. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gusta, es lo que Jesús desea y como Jesús quiere. Y si entendemos y comprendemos esto, hermano, pues vamos a estar dispuestos a morir por la causa de Cristo, donde sea y en el tiempo que Él lo desee. Esto lo entendió perfectamente Moisés. En Hebreo 11:26 dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa.
Cuando Moisés, hermanos, eh, tenía que escoger ser hijo de la hija de Faraón, él rehusó. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que iba a vivir era temporal, pero lo que Dios le estaba ofreciendo era eterno. Por eso él consideró como mayores riqueza lo propio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Qué tal, hermanos, si nos ofrecieran a nosotros eso? Imagínese ser presidente de la nación más poderosa del mundo, pero renunciar a Cristo. Pues Moisés lo hizo, porque entendió perfectamente que lo que los tesoros de Egipto eran temporales, pasajeros, pero el tesoro, la gloria de Dios era eterna. La vida natural está condenada a la muerte. Y si nos esforzamos por evitarlo, no lograremos la vida espiritual en Cristo. Aunque querramos, hermanos, puede venir hoy una persecución y yo puedo negar a Jesús, puedo renunciar a Jesús y tal vez pueda salvar mi vida por unos días o unos años o unos meses, pero voy a morir. Tarde o temprano voy a morir. No me voy a escapar de la muerte, hermano. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que no voy a lograr la vida eterna. Entonces, ¿para qué querer escapar unos días, unos meses de la muerte? Mejor entregarnos completamente al Señor Jesús. Y si hay que morir, pues por Él moramos, pero vamos a obtener la vida eterna. Es lo que muchas personas no comprenden, ni muchos cristianos, lamentablemente. Por eso, hermano, ¿qué provecho tendrá en ganar este mundo y perder el alma? ¿De qué me va a ganar a mí, hermanos, ganar todo el mundo y perder mi alma? En Lucas 9:25 dice Jesús, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Fíjese, es uno mismo el que se pierde, hermano. ¿Por qué? Porque ponemos la mirada en las cosas del mundo, porque queremos los tesoros del mundo, queremos la vanagloria del mundo. Pero dice Jesús, ¿de qué le va a servir? ¿De qué nos va a servir, hermano? Ganar todo el mundo, ganar el mundo entero, si vamos a perder el alma por una eternidad. No podemos dar dinero por nuestra alma. Entonces, ¿de qué va a servir? Y el día que muramos, hermano, aunque ganemos el mundo entero y seamos el hombre más rico del mundo, el día que muramos ya hasta ahí nomás llegó, ya no lo vamos a disfrutar. Pero vamos a una condenación eterna. El Señor pone un ejemplo de la vida real, basándose en las pérdidas, las ganancias en los negocios. Fíjese, ¿en qué estamos invirtiendo? ¿En un mal negocio en este mundo? ¿O estamos invirtiendo en el buen negocio, la vida eterna? Si un hombre gana el mundo, todo el mundo, pero para lograrlo se destruye a sí mismo y queda excluido del reino de Dios, será el peor de los negocios. Será un verdadero desastre, ya que la pérdida del alma es eterna, mientras que lo material es por un momento, por unos cuantos años. Y hay veces ni lo disfrutamos, hermano. Si no vea todos los ejemplos de aquellos que perdieron su vida por el dinero. Giesí, el siervo de Eliseo, ¿lo disfrutó? No lo disfrutó. Acán disfrutó del anatema, no lo disfrutó. Judas disfrutó de las 30 piezas de plata que vendió a Jesús, no disfrutó ni una. Y perdieron. Ananí y Zafira, hermanos, ¿cuánto disfrutaron el dinero? Pues no lo disfrutaron. Entonces, hermanos, ese es el engaño del mundo. Nos ofrece algo que ni lo vamos a disfrutar, lamentablemente. Si no ve a los ricos, los millonarios, tienen grandes dinero, grandes empresas, pero ¿cuánto disfrutan de eso? Pues lamentablemente, no mucho. Hay muchos ejemplos bíblicos de quienes perdieron su alma por ganar este mundo. De nada les aprovechó. Ahora Jesús les hace ver el compromiso de seguir y obedecer su palabra, estar comprometido a su palabra, entregarse a su palabra. En Lucas 9:26 dice Jesús, porque
el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Jesús se identifica con su palabra, diciendo que quienes se avergüencen de él y de su palabra, también él se avergonzará de ellos. Aquellos que nos avergoncemos de la palabra del Señor es avergonzarse del Señor, es negarle a él. Y por ende, Jesús y su Padre y sus ángeles nos van a negar. La cruz, las pruebas, las persecuciones y la muerte misma son grandes pruebas de la fe y perseverancia del cristiano. Seguir a Jesús sin obedecer o cumplir su palabra no tiene ningún valor en esta vida. Decir, yo sigo a Jesús, yo obedezco a Jesús, pero no cumplo su palabra, no obedezco su palabra, pues no le estoy siguiendo. Me estoy autoengañando yo mismo. Apartarse de Jesús y su palabra es avergonzarse de él. Y las personas culpables de este pecado no tendrán parte del día glorioso de la aparición del Señor Jesús cuando Él regrese por segunda vez. Si nos avergonzamos de Él, pues Él se avergonzará también de nosotros en aquel día. Nuestro Señor, nuestro Señor sufrió la vergüenza de la cruz por cada uno de nosotros. Hebreos 12, versículo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mire, Jesús, autor y consumador de nuestra fe, fue con gozo a morir en la cruz. Soportó, hermanos, la cruz, despreciando la vergüenza que pasó. El ser abofeteado, el ser azotado, el que lo hayan desnudado, el que se burlaran de él, el que lo mataran como un criminal. Todo eso Jesús lo soportó. Lo soportó con gozo para consumar, hermanos, nuestra fe, nuestra salvación. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio. En Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Por eso Pablo no se avergonzaba del evangelio, no se avergonzaba de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no se avergonzaba de Jesús, pues era el poder de Dios para salvar. Onesíforo tampoco se avergonzaba de Pablo. En 2 Timoteo 1:16 dice, concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio consuelo y no se avergonzó de mis cadenas. Este siervo del Señor no se avergonzaba de Pablo. Y al no avergonzarse de Pablo, no se avergonzaba de Jesús ni de su palabra. Fíjese quién orgullosamente va a decir, tengo un hermano que está preso. ¿Quién va a sentirse orgulloso de alguien que está preso? Pero lógico, Pablo no estaba preso por matar, por robar, no, estaba preso por el evangelio, pero no se avergonzaba. De la misma manera, no tenemos por qué avergonzarnos nosotros, hermano. Si un hermano está preso por el evangelio, verdaderamente por predicar el evangelio, no tenemos por qué sentirnos avergonzados. Y si alguien nos pregunta, mira, tu hermano está preso. Sí, pero no está preso por delincuente. No está preso por robar o matar, no. Está preso por el evangelio y eso me enorgullece. Y nos debe de tener orgullo cada uno de nosotros, porque es por el evangelio. No se avergüenza del evangelio, no se avergüenza de Jesús, no se avergüenza de su palabra. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. En Hebreos 2:11 dice el escritor, por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mire, el Mesías, el Cristo, el Jesús, Dios, hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es rey, hermano. Imagínese, hermano. Imagínese un rey que le digan, Mario es tu hermano. Sí, ni lo conozco, no sé ni quién es. No se va a sentir orgulloso.
peor de alguien que es pobre, que es menos que él. Las personas se sienten orgullosas y no se avergüenza de tener amigos famosos, grandes y todo, y muchos quieren serlo. Pero Jesús, hermanos, no se avergüenza de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a avergonzar de Jesús? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hebreo 11, versículo 16 dice, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlo Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Aquellos que partieron, partieron, ¿por qué? Porque anhelaban una patria mejor, Abraham y todos los fieles. Pero Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ha preparado una ciudad, no les ha mentido. Aunque ellos han partido, Dios tiene una ciudad preparada y se la va a dar a ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, hermanos, porque a través de su palabra nos ha prometido vida eterna y Él la va a dar. La palabra de Cristo nos juzgará en aquel día final. Por eso avergonzarnos de la palabra de Cristo es avergonzarnos de Cristo y ella nos va a juzgar en aquel día. En Juan capítulo 12, versículo 48 dice nuestro Señor Jesucristo, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Ella será nuestra regla, hermano. No serán nuestros sentimientos, no serán nuestras emociones, no será lo que yo pienso, lo que yo creo. No, será la palabra de Dios la que nos va a juzgar. Jesús habla de esta verdad del reino. Volvamos a Lucas 9, versículo 27, dice Jesús. Pero en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Ahora Jesús les hace una promesa a los que están allí, a los que continúen siendo fieles a pesar de las adversidades. Les dice Jesús, no van a morir, van a ver el reino de Dios. Algunos de los que están aquí no van a morir, van a ver el reino de Dios. Esta es una frase con la que Jesús hace hincapié en lo que está diciendo es la verdad. Con eso Jesús está probando que es verdad lo que le está diciendo y lo que está afirmando. El Señor asegura que algunos de los discípulos que le estaban escuchando no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Ellos van a ser testigos del reino de Dios, de su iglesia establecida. En otras palabras, el reino de Dios iba a venir antes de que murieran algunos de los que estaban presentes en esta lección del Señor, lo cual sucedió en Hechos 2. El único que no la pudo ver fue Judas, pero después los 11 discípulos que anduvieron con Jesús vieron el reino de Dios venido con poder. Cuando el reino vino con poder y muchos estaban vivos todavía, en Hechos 2 encontramos esta verdad de nuestro Señor Jesucristo, que le hizo a los que estaban allí. Seguir a Jesús requiere compromiso de ponerle a Él en primer lugar sobre todas las cosas, aún sobre nuestro yo, aún sobre nuestra vida. En Lucas 9, allí mismo, versículos 57 al 62, vemos algunos que querían seguir a Jesús. Por ejemplo, en el 57 dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, los discípulos van, Jesús va con ellos y uno de ellos le dice, yo te voy a seguir, Señor. A donde tú vayas voy a ir. Pero ¿qué le responde Jesús? Versículo 58. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido. Le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús posiblemente vio en este hombre un interés. Tal vez él pensaba, este es el Mesías, este es el Cristo, este es el Rey, y va a venir como David, va a tener en su reino, y yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. Pero Jesús le dice, mira, si me quieres seguir, pues vas a tener dificultades. Las zorras, los animales, tienen donde descansar, las aves también tienen sus nidos donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, no tiene un lugar donde dormir.
Donde le agarra la noche, pues va a dormir. Así que le hace pensar a este hombre que se ofrece, que piense bien, que las cosas no van a ser tan cómodas como él piensa. 59. A otro le dijo, ven tras mí. Pero él contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Ahora Jesús invita a otro y le dice, ven, sígueme. Pero este dice, sí, Señor, yo te voy a seguir. No está diciendo no, fíjense, él no está diciendo no. Dice, yo te voy a seguir, pero primero deja que entierre a mi padre. Versículo 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Le respondió Jesús, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Deja, porque hermanos, los funerales, bueno, algunos creen que no, que su padre no había muerto, que estaba en agonía. Otros creen que sí estaba muerto, pero sea como sea, el punto es, hermanos, que aunque él estuviera muerto, los funerales no son como los nuestros, de que muere alguien hoy y mañana lo enterramos. No, ellos pasaban hasta una semana. Imagínese a Jesús esperando a este hombre una semana. Y si estaba en agonía era peor porque no sabía cuándo iba a morir. 61 dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Otro se ofrece. Y Señor, yo te voy a seguir, pero quiero despedirme de los de mi casa. Jesús le responde 62. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás es apto para el reino de Dios. Si quieres seguirme, tiene que ser hoy. Porque igual, hermano, las despedidas de los judíos no eran como las nuestras. Ellos hacían fiesta y por muchos días despidiéndose de cada familiar. Imagínese a Jesús esperando ahí a este hombre. Primero es Jesús, hermano. Si queremos seguirle, le tenemos que poner aún sobre todas nuestras cosas. Nada es más importante en este mundo que seguir a Jesús y ponerle en primer lugar sobre todas las cosas. Si no estamos dispuestos, entonces no vamos a poderle seguir. Vamos a ser como estos hombres que pusieron en primer lugar otras cosas y después a Jesús. No seguirle o dejarle de seguir resultará en nuestra condenación eterna, el fracaso más grande de nuestra vida, lamentablemente. Por eso tenemos que meditar y pensar en tomar la decisión. Ya la hemos tomado. Ahora mantenernos firmes y fieles. Ahora pasa otro gran evento, hermano. La transfiguración de Jesús. En Lucas 9:28 sucede este gran evento. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro y a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Mateo nos dice que eran 6 días específicos. Si vamos a Mateo, el texto paralelo, 17:1 dice, 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Muchos que quieren ver contradicción en esto, los que siempre están buscando algo para contradecir la Biblia, pues piensan que aquí hay contradicción. Pero no hay ninguna contradicción, hermano. Mateo afirma exactamente el número de días, 6. Lucas no lo hace, solo da como un aproximado. Mateo dice 6 días específicos. Lucas dice como 8 días después. No hay ninguna contradicción. Esto ocurrió 6 días después de la conversación relatada en los versículos de 21 al 27 que acabamos de ver. El apóstol Pedro, quien estuvo allí presente, relata este evento. Fíjese, en segunda de Pedro 1, 17 y 18 dice Pedro. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios, Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Versículo 18. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Muchos años después de este evento, hermanos, Pedro da declaración de esto que ellos vieron y escucharon como testigo de ese momento. El relato inspirado no nos dice si habían viajado o no durante ese tiempo. El Señor llevó consigo a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar.
Lucas es el único que nos revela el propósito específico con el cual subieron al monte. Los otros evangelios no nos dice, solo dice que subió al monte, pero Lucas sí nos da esto específico. Dice que subió al monte a orar. Jesús fue a orar y llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jesús tomó a estos tres, a tres de sus discípulos. Ya en otra ocasión especial, Jesús había llevado a estos tres discípulos también. Cuando resucitó a la hija de Jairo también. Ahí estaban ellos mismos. Lucas 8:51. Dice, al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Aquí vemos que Jesús, igual que en este momento, toma a Pedro, toma a Juan y toma a Jacobo para este evento también de resucitar a la hija de Jairo. ¿Por qué solo a ellos tres? ¿Por qué no sus 12 discípulos? Muchos creen que es porque eran sus discípulos de confianza. Pues no creo que fuera por eso. Sino, hermanos, porque cumplía la ley de Moisés que pedía 2 o 3 testigos para los eventos. La ley de Moisés se necesitaba para todo tener testigo. Y por eso Jesús llevaba a los discípulos, a estos tres. En Números 35, versículo 30 dice, si alguien mata a una persona, al asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigo. Pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. La ley especificaba, hermano, que si alguien mataba, pues tenía que haber testigos, no uno, dos, tres, más. Deuteronomio 19:15 dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. La ley era muy específica en cuanto a ser testigo. Tenían que ser 2 o 3 testigos. Nunca se permitía a uno solo. Jesús está orando cuando sucede la transfiguración. En Lucas, volvamos a Lucas 9:29, dice, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Jesús está orando y en ese momento su rostro cambia, su ropa se hace blanca, resplandeciente. La transfiguración ocurre entre tanto que el Señor oraba. Él está orando y en ese momento es cuando ocurre la transfiguración. Este grandioso evento está relacionado estrechamente a las predicciones de Jesús sobre su muerte y su regreso, rodeado de la triple gloria de la divinidad. Está estrechamente relacionado, hermano, y lo vamos a ver más adelante. La apariencia de su rostro se hizo otra, es decir, cambió. No era la misma. Mateo 17, versículo 2, dice el texto paralelo. Delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Su rostro, hermano, su rostro resplandeció como el sol. Imaginémonos cuando el sol está resplandeciendo y tiramos nuestra vista, no la podemos levantar. Y eso que estamos a miles de kilómetros. Imagínese a Jesús tan cerca. Brillaba con una blancura incomparable, irradiando a luz del cuerpo glorificado de Cristo. 2 hombres hablan con Jesús. En ese momento 2 hombres se aparecen al lado de Jesús. En Lucas 9, versículo 30, dice la escritura. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Jesús está orando, comienza a resplandecer y en eso se aparecen 2 hombres. Y las escrituras nos hace ver quiénes eran. Moisés y Elías. La gloria se manifestó no solo en la persona de Jesús, sino también en los visitantes que le acompañaban. Moisés y Elías hablaban con Jesús en ese momento que él estaba orando.
Elías representaba a los profetas y Moisés a la ley. El relato no nos explica cómo es que Pedro y Juan y Jacobo supieron que se trataba de Elías y de Moisés. No nos dice la Biblia cómo Pedro, Juan y Jacobo pues sabían que esos dos personajes eran Elías y Moisés. Jesús pudo haberlos saludados por nombre o pudieron haberlo deducido por la conversación o bien los reconocieron por inspiración del Espíritu Santo. No lo sabemos porque la Escritura no nos revela. Ya hacía más de 1400 años que Moisés había muerto y Elías había sido trasladado sin ver muerte unos 900 años de esta transfiguración de Jesús, cuando no existía ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo. Pero estaban conversando los tres. Jesús, Moisés y Elías están conversando. Pedro, Juan y Jacobo están allí. Lucas 9:31. Quienes aparecieron en gloria, hablando de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Fíjese, hermanos, qué maravilloso es esto. Recuerda que Jesús ha hablado de su muerte, cosa que fue difícil para los discípulos poder entender y comprender, aun cuando Jesús resucitó. Y fíjese, ellos están hablando ¿de qué? De la partida de Jesús, que él está a punto de cumplir en Jerusalén. Jesús le dice, tengo que ir a Jerusalén, tengo que padecer, tengo que morir, tengo que ser sepultado y resucitar al tercer día. De eso están hablando Elías y Moisés, como dando aprobación y diciendo, esto va a suceder, lo que Jesús le está diciendo es verdad. Tan pronto como el Señor se transfiguró, aparecieron con él Moisés y Elías vestidos de gloria. Los tres conversaban. Lucas es el único que nos dice específicamente cuál era su conversación de su muerte que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esa era la conversación. De eso están hablando Jesús, Moisés y Elías. 6 días antes Jesús había anunciado a sus discípulos que era necesario que él muriera en Jerusalén. Y ahora estos mensajeros también lo confirman. También lo están confirmando y diciendo, es cierto, tiene que ir a Jerusalén y tiene que morir. La aparición de Moisés y Elías junto a Jesús significa que la ley y los profetas respaldaban su misión mesiánica. El que allí apareciera Moisés y Elías no fue casualidad. Están allí porque ellos están diciendo, la ley y los profetas respaldan su misión. Es verdad. Los tres discípulos estaban cansados del sueño. Lucas 9:32 dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Parece que ellos, al principio, hermano, cuando Jesús está orando, ellos están dormidos. Pero cuando comienza a suceder la transfiguración, ellos están despiertos y ven todo lo que está sucediendo en ese momento. Los tres apóstoles estaban rendidos de sueño, como la noche que Jesús fue entregado por Judas. Recordemos en el monte Getsemaní, cuando Jesús va a orar y sus discípulos están durmiendo. Mateo 26:43 dice la escritura. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueños. Y esto sucedió por 3 veces. Después de estar bien dormidos, se despiertan y se ponen alertas. Estaban dormidos y en el momento de la transfiguración ellos están despiertos. Y por eso logran ver esta transfiguración. Lucas aclara que la transfiguración de Jesús no la vieron en sueño, sino como un suceso real que contemplaron cuando ya estaban bien despiertos. Por eso Pedro, como mirábamos, él pudo declarar y confesar que ellos estuvieron allí y oyeron la voz gloriosa del Padre.
Es muy probable que la gloria de Jesús, de Elías y Moisés hayan ayudado mucho a que los tres apóstoles se despertaran del todo y fueran testigos de esta grandiosa experiencia. Estaban dormidos y por eso tal vez la iluminación, lo grandioso, lo despertó a ellos tres y pudieron ver este evento tan grandioso y tan maravilloso. Esto nos hace pensar que los apóstoles no vieron la transfiguración desde el principio. ¿Ah? Posiblemente estaban dormidos al principio, pero cuando empezó y aparecieron Moisés y Elías, ya ellos están despiertos y están contemplando este momento histórico y trascendental. Pedro quiere hacer tres enramadas. Lucas 9:33. Y a retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía. Pedro, hermanos, dice: Señor, es bueno que nosotros estemos aquí y hagamos tres enramadas. Al principio, hermanos, cuando empecé como cristiano, oía muchos hermanos que decían que Pedro estaba haciendo esto porque pensaba que Moisés, Elías y Jesús eran iguales, ¿verdad? Esa es la que al principio yo escuchaba, que Pedro hizo esto porque tenía a Jesús, a Elías y a Moisés iguales. Y muchas veces yo igual repetí esto, pero la verdad no es cierto. Pedro lo hace porque no sabe lo que quiere, no sabe qué hacer. Está temeroso. Mientras Moisés y Elías se alejaban de Jesús, el impetuoso Pedro sugiere que era muy conveniente que los discípulos estuvieran allí. Estaba próxima a la fiesta de los tabernáculos que se celebraba a mediados del séptimo mes del año judío. Pedro parece sugerir que celebren la fiesta en ese momento en vez de ir a Jerusalén. Todavía Pedro no entiende, hermano, que es necesario que Jesús vaya a Jerusalén. Jesús- Pedro está pensando: no, ¿para qué ir a Jerusalén? Quedémonos aquí y así no vas a morir. Sin embargo, Pedro no sabía ni entendía todo el impacto de lo que estaban diciendo, de lo que estaban hablando, ya que Marcos nos da este detalle. En Marcos, el otro texto paralelo, Marcos 9:6, dice: porque él no sabía qué decir, pues estaba aterrado. Fíjese, hermano. No es que Pedro está diciendo: Moisés, Elías y Jesús tienen la misma autoridad y por eso mejor hagamos esta enramada. No, a Pedro se le ocurre por el temor, por el miedo. Tal vez hemos estado con cierto temor y cierto miedo y nos preguntan algo y no hayamos que responder. Y lo que se nos viene respondemos. Pedro eso es lo que hace. Pero no es porque Pedro esté comparando ni esté poniendo a Jesús, a Moisés y a Elías en el mismo lugar. No, lo está haciendo porque está aterrado, tiene miedo. Por su naturaleza impulsiva, Pedro habló, aunque no sabía qué decir, o incluso que estaba diciendo una vez que habló. No sabía, él lo habló, pero no lo hizo, comprendiendo lo que él quería decir. Ni él mismo se está entendiendo. La nube, Lucas 9:34 y 35. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Ocurrieron dos cosas maravillosas: la nube y la voz del cielo. Parece que todos los seis fueron cubiertos por la nube que descendió del cielo y los tres apóstoles se llenaron de temor al entrar en la nube. Mateo nos dice que era una luz luminosa. Mateo 17:5 dice: mientras estaban aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: este es mi hijo amado
en quien yo estoy complacido, óigalo a él. La nube los cubrió a todos, muy brillante. Era el símbolo de la presencia divina, así como lo fue la nube sobre el tabernáculo en el desierto, hermano. Esa luz brillante, esa nube brillante, era la presencia del Padre en ese momento. En Éxodo 20:38 dice, porque en toda su jornada la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. En el monte Sinaí también fue cubierto por una nube. Éxodo 24, versículos 16 y 17 dice, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Versículo 17. A los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte, así como en el templo de Salomón también. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y 11 dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Versículo 11. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces vemos, hermano, que la nube representaba la gloria de Dios. Ahora se escucha la voz del Padre. Lucas 9, versículo 35 dice, y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo amado, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Esta era la voz del Padre, la misma que se dejó escuchar cuando Jesús fue bautizado. Esa misma voz que en varias ocasiones, hermanos, se escuchó. Por ejemplo, en el bautismo. Mateo 3:17 dice, y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Después que Jesús, hermano, cumple la justicia, recuerde que Juan no lo quería bautizar. Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dijo, deja que se cumpla toda justicia. Cuando Jesús es bautizado y sale del agua, una voz está dando la aprobación de lo que Jesús está haciendo, hermano. Esa es la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Era la misma voz que el gentío confundió con un trueno o la voz de un ángel. En Juan 12, versículo 28 al 30, dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. 29. Por eso la multitud que estaba allí y oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Fíjese, hermano, las distintas opiniones que hubo de la gente cuando se oyó la voz del Padre. Unos decían, es un trueno. Otros decían, es un ángel que ha hablado. Versículo 30. Jesús le dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Porque Jesús sabía que era el Padre. Jesús sabía su relación con su Padre. Jesús sabía que su Padre estaba complacido en él. Pero era para que la gente entendiera. Pero la gente nunca entendió, lamentablemente. En otra ocasión la voz dijo, este es mi hijo amado, a él oí. La voz del cielo ordena que los discípulos pongan atención a Jesús como el Hijo de Dios, aunque él había predicho su muerte, aunque él ha dicho que tiene que morir, tiene que ser sepultado y tiene que resucitar, que le pongan atención, que le escuchen, que estén atentos a su voz. Moisés, el representante de la ley, apareció en esta transfiguración del Señor, pero volvió a desaparecer. Hubo tiempo cuando el pueblo debía obedecer la ley, pero ahora deben escuchar a Jesús. Elías, como representante de los profetas antiguos, apareció y volvió a desaparecer.
Esto significa que en los tiempos antiguos la gente escuchaba el mensaje de Dios a través de los profetas, pero ahora deben escucharle a través de Jesús, a Él oír, a Él pongan atención. Esto es una lección muy importante que seguramente se quedó grabada en la mente y corazón de los discípulos. Ya no tenían que oír a Moisés, quien representaba la ley, ni a Elías, quien representaba a los profetas, sino a Jesús. En Hechos 3:22, Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él presten atención en todo cuanto les diga. Se cumple la profecía. Todo volvió a la normalidad de nuevo. Cuando se escucha la voz, todo vuelve a la normalidad. Lucas 9:36. Dice el relato. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto por aquellos días. No contaron nada de lo que habían visto. Al momento de escucharse la voz desde el cielo, no había nadie más que Jesús y los tres discípulos, quienes habían empezado. Después de la voz, los discípulos se dan cuenta que Moisés y Elías ya no están, sino solamente el Señor Jesús. Los visita- los visitantes ya se habían ido, dejando solo a Jesús por ocupar su lugar de prominencia en el gran plan de Dios para redimir al hombre. Dios lo había señalado como su Hijo amado y ordena que se oiga solamente a Él, que se siga solamente a Él. Años después, como vimos, Pedro vuelve a relatar este evento, que él fue testigo de ese gran y maravilloso evento. Conclusión, hermanos. Jesús enseña a sus discípulos que deben estar dispuestos a tomar su cruz y seguirle. Deben de estar dispuestos a morir por Cristo si quieren ser sus discípulos, sus alumnos. Para poder seguir a Jesús debemos de dejar todo por Él, ponerle siempre en primer lugar, porque Jesús nunca va a ocupar ni un segundo ni un tercer lugar. La transfiguración de Jesús nos demuestra que la ley y los profetas declaraban el plan de su muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y que ya no debemos practicar la ley ni los profetas, sino solamente a Jesús, su evangelio. Lamentablemente la gente sigue oyendo a Moisés y a los profetas como ley, y hacer eso los llevará a la condenación eterna. Debemos de escuchar solamente a Jesús. Tenemos solamente que escuchar y seguir a Jesús sin avergonzarnos de Él ni de su palabra. El compromiso es con Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne para nuestra salvación. Solo en Él hay salvación. Hechos 4, versículo 12, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Oír a Moisés no nos va a dar la salvación. Oír a Elías no nos va a dar la salvación. Tenemos que escuchar a Jesús. Tenemos que seguir a Jesús. Sigamos siempre y obedezcamos a Jesús, nuestro Salvador. Que Dios, hermanos, nos ayude para que nosotros estemos determinados a poder seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Sacrificar nuestro yo, dejar nuestro yo, estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Si es la voluntad de Dios que muramos por la causa de Cristo, pues hagámoslo. No como Pedro decía, ni como malhechor, ni por entremeternos en las cosas, sino como cristiano. Eso nos va a dar la salvación en aquel día final. Que Dios nos bendiga, hermanos.